Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hoy, como veis, aparte de los que nos estéis escuchando, que sepáis que nos podéis poner cara por primera vez, cara y espacio, y es que hoy tenemos ocasión de entrar en uno de esos espacios privilegiados que conforman este museo, el Museo Thyssen, el museo de todos, y hoy entraremos dentro de una especie como de laboratorio, esa sala fantástica donde se, llevan a cabo las restauraciones de muchísimas obras que tendremos la gran suerte de disfrutar día a día en el espacio del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Y es que si algo además aprendemos en este podcast es que la gestión de un museo y cada una de las tareas que llevan a cabo sus profesionales son más que esenciales, no solo para que el arte llegue a todos sus visitantes, sino que además perdure en el tiempo. Hoy en Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, descubrimos, como no, y ya lo hemos avanzado previamente, el departamento de restauración, y hoy con nosotros nos acompañan Susana Pérez, responsable de restauración. Bienvenida. Hola a todos, gracias. Gracias a ti por acompañarnos, y también nos acompaña el jefe del área de restauración, Ubaldo Sedano. ¿Cómo estás, Ubaldo? Bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos para lo que poder informar un poquito sobre una actividad que es verdad que permanece un poquito oculta de cara al espectador. Entonces, lo que podamos aportaros, pues encantados de estar aquí con vosotros. Sin duda, y por algo hoy estrenamos este formato que no deja de ser una ventana abierta a todos aquellos que deseen curiosear incluso pues cómo se trabaja en este espacio tan fantástico y donde se lleva a cabo un poco, y si me permitís, la magia. Todos podemos entender además a qué nos referimos, ¿no? Con lo de restaurar, ¿no? Lo que desconocemos y pretendemos explicar es un poco el procedimiento que implica este más que importante trabajo que lleváis a cabo. Empecemos por los tipos de restauración, si os parece. Como sabéis, en cada uno de estos capítulos siempre tenemos ocasión de reunirnos con el equipo del museo para esclarecer y saber qué puntos tocar para, evidentemente, ser lo más concretos e intentar también, evidentemente, que se entienda todo lo que queremos contar. Por eso queremos empezar con estos tipos de restauración, ¿no? Y es que, Susana, tú me contabas que existen restauraciones para exposiciones permanentes, otras para exposiciones temporales, luego también está el hecho de restaurar como contraprestación. ¿Qué nos puedes contar de estos tres tipos de situaciones que se dan en vuestro departamento? Bueno, pues os podemos contar que restauramos las obras de la colección que conocemos más a fondo, que tenemos documentados o al menos hemos intentado buscar cualquier información, cualquier dato de intervenciones anteriores que se hayan realizado en las obras de la colección permanente, la que puede visitar cualquier persona cuando llega al museo. Pero en otras ocasiones tenemos que restaurar piezas que han venido a una exposición temporal y o bien han podido sufrir cualquier mínima alteración en el transporte o requerían un mantenimiento durante el tiempo que están aquí expuestas y que podemos disfrutar. Y también hacemos intervenciones, la contraprestación que decías, en aquellos casos en los que cuando un coleccionista, por ejemplo, un particular, presta temporalmente esa obra para que la podamos disfrutar unos meses en una exposición temporal, pues a cambio de ese gesto generoso y altruista, pues nosotros también le restauramos la pieza para que luego, cuando vuelva a su lugar de origen o a la institución que nos la presta, pues también vaya conservada y en perfecto estado. Cada una de esas actuaciones sin duda son siempre un nuevo reto. Para ello existe cierta investigación previa de este estado de las obras, un poco para ver cómo actuar, quien dice actuar, cómo proceder ante este proceso de restauración. Ubaldo, cuéntanos cómo es este procedimiento y luego además también descúbrenos que el visitante tiene ocasión y la oportunidad de poder ver cómo se lleva a cabo este proceso. Pues muy bien. Os pongo un poquito en cuestión. Normalmente toda restauración requiere primero un estudio de la pieza que se va a restaurar, y ese estudio implica un conocimiento también del entorno en el que ha vivido la pieza hasta este momento. En intervenciones en la colección permanente es más fácil porque existe un seguimiento de la colección, si nosotros sabemos en qué condiciones se encuentra, y se va haciendo un estudio sistemático cada cierto tiempo y una revisión. Para las piezas que, como ha dicho Susana, vienen para una exposición temporal, nosotros tenemos que recabar esa información por si el propietario o la entidad prestadora la tuviera, y eso nos puede servir muy bien como punto de apoyo para iniciar la investigación.
cualquier digamos, intervención sobre una obra requiere primero un estudio sistemático de la obra para ver de qué está compuesta, es decir, qué materiales la componen y además cómo se encuentran estos materiales. Y por eso es importante saber dónde ha vivido la obra antes para saber que el comportamiento de estos materiales puede venir condicionado porque ha estado en unas condiciones, valga la redundancia, no idóneas para la permanencia de estos materiales. Una vez que tenemos ya esta información, pues se hace una información ya de tipo, digamos, de imagen, se toman fotografías, se documenta perfectamente la pieza y luego se inicia ya un protocolo de actuación en el que se prevén los pasos que se van a dar a continuación. El primero, sobre todo, es hacer un estudio técnico muy profundo, un estudio técnico de la obra que requiere pues, la confluencia del laboratorio y de todos los medios técnicos de que dispone el museo, que son los habituales en cualquier museo, digamos, de primera línea del mundo. Se hacen radiografías, se hace reflectografía infrarroja, se estudian los distintos estratos que componen la obra con micromuestras que se extraen para saber de qué estamos hablando, como he dicho antes, de qué material está compuesta y para prever cuáles son los materiales que nosotros vamos a poder utilizar en un tratamiento para estabilizar estos materiales. Entonces, hay que tener en cuenta que cualquier intervención tiene que respetar, ante todo, el original y los materiales originales y simplemente estabilizarlos y ponerlos en valor. Entonces, nuestra intervención tiene que ser tremendamente respetuosa y por eso debe apoyarse en un método científico. Es decir, la restauración, aunque tiene una parte estética indudable, que es la presentación al público de la obra una vez terminada, pero esto está apoyado todo en un examen científico que es el que nos va a garantizar que la obra va a permanecer pues, para las generaciones futuras, que es un poco nuestra misión en este mundo, es conseguir que las obras o nuestro patrimonio en general se mantenga para que pueda servir de estudio y de conocimiento a las generaciones futuras. Y para eso es muy importante un tema que luego trataremos, que es la conservación preventiva, es decir, la prevención. Claro, desde luego. Y menuda documentación de materiales, ¿eh? Porque estamos hablando de obras que están hechas hace incontables años. Obviamente, esas pinturas que se usaban entonces quizá no estaban compuestas de los mismos elementos que las pinturas actuales, ¿no? Para que veáis la cantidad de cosas que se tienen y se deben tener en cuenta un poco para no dar pasos en falso, ¿no? Que entiendo que es algo, y también es algo que también quisiera preguntarte, Ubaldo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando de esta fase de un poco de documentación previa y de estudio previo? Sí. Pues el tiempo es muy variable, porque depende mucho de las características de la obra, del tamaño de la obra y del estado de la obra. Es decir, como primero hay que recabar toda esta información, entonces hay que tener muy en cuenta todos estos factores y el tiempo se estima a partir de que ya tenemos una diagnosis, es decir, de que ya tenemos una documentación clínica, podemos decir, a partir de la cual ya podemos establecer unas etapas, unos hitos, durante los cuales vamos a estar estableciendo todos los procesos de intervención que necesita la obra, porque hay obras que necesitan procesos mucho más complejos, mucho más duraderos en el tiempo, y otras que con pequeñas intervenciones y ajustando muy bien los parámetros donde convive la obra, la humedad, la temperatura, la luz, es decir, distintos factores que la rodean, podemos conseguir que se vayan estabilizando. Entonces, ese estudio previo es el que nos permite establecer esta primera visión de lo que va a ser la conservación de la obra. Desde luego. Y luego, como decíamos, la oportunidad maravillosa, Susana, de que pues el visitante tenga ocasión de ver cómo trabajáis, ¿no? Que eso es, entiendo que, bueno, una pasada, obviamente, ¿no? Por todo lo que estamos contando ya, más lo que nos queda por contar, que ya veréis. Pues sí, la verdad es que en alguna ocasión hemos trabajado cara al público y pues nos han dejado un espacio en las salas con una mampara de cristal donde se podían acercar, donde incluso nos han grabado con el móvil, ha habido grupos que nos preguntaban, hemos interactuado un poco con el público y es verdad que para nosotros, que somos un poco ahí de trabajar muy concentrados, muy aislados, pues al principio nos ha chocado, pero es verdad que luego también nos ha gustado compartir los procesos que lleva pues, trabajar con obras variadas, pues con un cuadro, con el soporte, con el reverso, con el marco,
yo creo que a la gente le ha gustado ver lo que hay detrás, ¿no? de esta profesión y cómo lo hacemos, con qué máquinas, con qué iluminamos. Entonces un día venía un fotógrafo, pero este tipo de iluminación que tenéis es que en realidad registra mejor el color y por eso utilizamos esta. Niños, pero ¿estáis pintando el cuadro? No, no lo estamos pintando, solamente allí donde falta, solo, ahí vamos a poner algunos puntos. Y bueno, la verdad es que ha sido al final pues una experiencia estupenda y nos ha gustado, pues eso, que seguramente repetiremos en el futuro. Claro, exacto. Y ponerlo al alcance de los más pequeños, ¿no? Algo que también ya sabéis, o al menos los que conozcáis o tengáis pequeños cerca, sabéis que es muy fácil para ellos poneros en un brete. Así que entiendo que las preguntas que os deben plantear no tienen que ser sencillas, ¿no? Han sido muy directos, la verdad. Desde luego. Seguimos aclarando conceptos. Hablábamos del hecho de restaurar, de estas tipologías de restauración que encontramos y que se llevan a cabo dentro del Departamento de Restauración del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. También existe el concepto de conservar, y es algo en que, Susana, si nos puedes contar un poco qué diferencias y qué coincidencias existen entre el conservar con el restaurar. Uh-huh. Pues conservar es, como decía un poco antes Ubaldo, prevenir todos esos daños que el paso del tiempo ha podido pues alterar la obra. ¿Y cómo lo vemos de una forma práctica? Pues cuando vas a una exposición y ves unas piezas en vitrinas, pues no solamente es para que no toques o tal, sino porque a lo mejor las condiciones a lo mejor vienen de una zona muy húmeda y llegan a Madrid, que es muy seco, y entonces pues si es una pieza de madera podría agrietarse, podría pues eso, provocar esos craquelados que a veces vemos en los cuadros y que nos resultan pues llamativos y que nos gustaría estabilizar. O esos cristales que vemos en los cuadros, pues son cristales que también llevan filtros para que la luz pues no afecte al color de la obra y no lo blanquee o no lo oxide, ese barniz no se convierta en amarillento. Son condiciones que, como os digo, previenen que los daños y que el paso del tiempo pues, deterioren tanto las obras que no podamos disfrutar de ellas. O sea, hay las obras tipo de papel, por ejemplo, que son soportes muy sensibles a los cambios de humedad y temperatura. Las obras que han sido realizadas, por ejemplo, en el siglo XX, que tienen unos materiales donde no importaba a lo mejor tanto el procedimiento pictórico y que pues han utilizado materiales industriales que ya tienen, como los electrodomésticos, una obsolescencia programada y que pasado mañana se va a caer esa pintura porque la inventaron para eso, para que durara poco y te compraras otra y le pintaras la puerta. Claro. Pues si tú has hecho un cuadro con eso, nos va a llevar mucho más trabajo de conservación, mucho más trabajo de prevención de daños, pues eso, frente a la luz, frente a la humedad, frente a... Claro, las condiciones ambientales, como por ejemplo un poco el hecho de que haya pues un poco de contaminación, ¿no? Claro, no era la misma contaminación de aquel entonces con la de ahora. Desde luego, y de hecho el edificio en sí pues es un edificio de estos que llaman inteligente porque lleva un control exhaustivo de todas las partículas que entran en el museo, pues no, son analizadas y saltan una serie de filtros u otros, así como pues humedecen el aire si es necesario o al contrario, quitan la humedad si de repente en una sala hay más personas. Es todo para mantener el ambiente lo más limpio posible, con menos partículas que puedan, pues a lo mejor, pues eso, de la contaminación de las calefacciones, de los coches o del polen incluso, pues que eso no perjudique en el ambiente a la obra. Y luego, como os decía, pues la iluminación, que también tiene sus filtros. O sea, todo está enfocado a que perdure y que no tengamos precisamente que restaurar, que intervenir directamente. Es que vuestros conocimientos van más allá de conocer de estos materiales, de conocer cómo saber restaurar correctamente, ¿no? Tenéis en cuenta tantísimos factores que os convierte en un profesional casi polivalente, ¿no? Claro. Muy, muy interesante, sin duda, como estamos escuchando, también viendo. Recordamos que, para si no os habéis dado cuenta al inicio de este podcast, los que nos estáis escuchando, también nos podéis ver. Y tenéis, además, pues con estos dos invitados tan maravillosos que nos acompañan, en el caso de Susana, que está en el laboratorio, donde vemos cómo están
están trabajando y como además tenemos el privilegio absoluto de ver un Mondrian. Así que, oye, si queréis verlo, mira, lo veis ahí al fondo, fantástico, podéis parar, pero podéis seguir escuchando este podcast en el canal de YouTube del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Así que esta es un poco la ventana que os ofrecemos, como no. Seguimos hablando precisamente de este proceso de documentación porque has dado en un detalle antes, Ubaldo, muy interesante, y es en esta necesidad que hay de documentar todo lo que se descubre a la hora de actuar sobre la restauración de un cuadro. Pero no siempre es así, es decir, quizá si a lo largo de la historia, no sé si tan pasada como presente, eso ya no lo sé, pero si todos los restauradores hicieran esta documentación, quizá ese proceso sería quizá un poquito más ágil, más sencillo. Sí, indudablemente. Lo que pasa es que tenemos que considerar que los estudios técnicos, los estudios científicos aplicados a patrimonio son relativamente recientes. Entonces, y cuando digo recientes me refiero a que empiezan a ponerse en marcha a principios del siglo XX en algunos laboratorios, no todos, porque no todos los museos disponían de laboratorios en estos tiempos, y poco a poco se van generalizando, pero ni todas las instituciones museísticas han tenido medios para implementar laboratorios, ni los particulares, por supuesto, porque la restauración también se ha hecho. En algunos casos, a nivel particular, disponían de medios suficientes para poder documentar bien las obras. Qué duda cabe que si tuviéramos siempre esa documentación sería mucho más fácil hacer un diagnóstico de lo que le ocurre a la obra, porque sabemos que el tiempo ha estado alterando los materiales y depende de dónde haya vivido esta obra, estos materiales se han afectado más por un factor o por otro. Y todo eso a nosotros nos va a dar una información muy precisa. Pero es muy importante que a partir de un momento determinado sí se disponga de esta información por muchas razones, para prever una política de conservación preventiva adecuada y, en segundo lugar, porque es un método de investigación muy importante, porque son datos que nosotros podemos intercambiar con otras instituciones, con otros museos a nivel internacional que estén haciendo estudios paralelos o muy parecidos al nuestro, de escuelas, de autores, de casuística en general, y eso nos va a permitir tener unas opciones mucho más amplias, una mente más abierta, porque son muchas más las soluciones que se pueden aportar. Un laboratorio, a lo mejor en Nueva York, está investigando sobre un tema, otro en Lisboa está sobre otro tema determinado. Entonces nosotros, si tenemos ese abanico de posibilidades de contactar con todos, disponer de sus estudios y ofrecer los nuestros, pues eso va a enriquecer muchísimo más y va a hacer que evolucione todo el tema de la conservación. Y luego además que crea un sentido mucho más universal de lo que es la cultura, que la cultura hay que tener en cuenta que no es un patrimonio nuestro, de un museo, de un país. La cultura es universal y es un bien que es nuestra memoria. Por tanto, como tal memoria del ser humano, pues nuestro deber es conservarla. Y no solo nosotros, que somos un poco los que estamos implicados directamente en este asunto, sino que quizá habría que empezar a concienciar también en los centros de formación, en las escuelas, sobre la importancia que tiene la conservación del patrimonio, de cara a los jóvenes, a los niños y de cara a su formación futura. A asumir esa responsabilidad que es de todos. Desde luego, y esa colaboración entre museos a nivel de documentación, de restauración, que de algún modo, y como bien contaba Ubaldo, pues nos muestra que el arte es de todos, sin importar obviamente dónde se exponga. Yo creo que es un proceso que va mucho más allá, hay un componente emocional, entiendo que bestial, nada entramos en ello y es algo que os preguntaré a los dos, pero y en este sentido también, Ubaldo, me gustaría que contaras algún tipo de experiencia que haya supuesto realmente un reto. Entiendo que lo es cada vez que os encontráis con una obra de arte con la que tengáis que lidiar para su restauración, pero alguna que recuerdes tú en tu trayectoria, en tu experiencia, que te haya quedado marcada por lo que se viviera, y ya no hablo ni para mal ni para bien, sino realmente que te quedara para el recuerdo en tu trayectoria profesional. Bueno, yo creo que cada caso que se asume es entrañable, porque hay que tener en cuenta que cada caso es único. Esto es un poco y mal comparado, porque no es la misma responsabilidad, lógicamente, con la medicina. Es decir, cada caso que llega es un caso particular y como tal hay que abordarlo, y cada caso enriquece mucho. Y bueno, pues yo tuve la suerte, por ejemplo, pues de participar en algunas campañas de recuperación de patrimonio, de pintura mural, en algunas ermitas perdidas por la montaña, de participar en programas de rehabilitación en Latinoamérica que fueron muy enriquecedores, porque no solo han supuesto la recuperación de monumentos concretos o de
o de una parte de patrimonio, sino que además sirvieron a la larga para revitalizar algunos centros urbanos, para recuperarlos y para hacer que se convierta en un recurso económico incluso para esa población, el poder disponer de ese patrimonio, poderlo mostrar, poderlo enseñar y poder atraer al turismo y al visitante. Es decir, que son muchas las experiencias y son muy enriquecedoras casi todas. Y luego ya pues a nivel personal, pues tocar una obra de primera magnitud, yo sé, pues un Velázquez, ¿no? Un Greco, pues claro, eso ya es una experiencia realmente enriquecedora y sobre todo una gozada. Claro, 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 qué privilegio, sin duda, sin duda. Y Lo que pasa suerte, es que hay que suerte tener mucho tenemos. cuidado, y perdona que te interrumpa, porque Claro, claro, parece que el hecho de tocar obra es muy importante, pero hay que tener en cuenta que la restauración implica muchos procesos que son irreversibles. Entonces, de ahí ese apoyo científico y esa concentración que se debe tener en cada una de las intervenciones, que muy bien ha subrayado hace un momento Susana. claro, todos esos componentes que conforman este complejo engranaje que, como os podéis imaginar, no se trata de coger un pincel y repasar las líneas, no se trata solo de eso, ni mucho menos, ¿eh? Es algo mucho más complejo, es una magia tremenda y maravillosa. Susana, tú decías también, recuerdo que me contaste que dentro de tus experiencias había una y era que tuvieras que restaurar una obra en concreto cuyo artista aún seguía vivo entonces y tenía que venir bueno, pues a supervisar o bueno, a ver cómo había quedado, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues sí, es que tuvimos la suerte de conocer durante la exposición de realistas de Madrid pues al grupo de Antonio López, Francisco López Hernández, Julio López Hernández, Isabel Quintanilla. Fue, aparte de que personalmente eran personas entrañables y sus obras magníficas, su procedimiento pictórico exquisito, pues tuvimos la suerte y la responsabilidad de restaurar una pieza, por ejemplo, de Francisco López Hernández, dos esculturas. Y claro, esa presión de luego esperar a ver qué le parece al creador de la misma, cómo se la ha restaurado de manera que tampoco fuera que quedase como nueva, sino respetando el paso del tiempo, pero que también fuera que se pudiera exponer y que al público no le llamara la atención cualquier daño, pues esa responsabilidad la verdad que nos puso un poco nerviosos, pero la verdad al final todo resultó bien, el artista quedó encantado, la pieza preciosa y pues también lo recordamos como una experiencia entrañable y, y de las que más nos ha impactado, claro. Debéis tener Voy a entrenado un postillar, buen ¿no? temple, Sí. sin duda, ¿eh? Voy a postillar un pequeño dato y Sí. es verdad lo que dice Susana, que es una auténtica gozada poder luego compartir con el artista el resultado de una intervención, pero sobre todo porque es que por ley es obligatorio que antes de intervenir una obra de artista vivo hay que contar con él. Eso es un requisito indispensable. Y normalmente los artistas pues, están encantados de que se acude a ellos y se les cuente lo que se va a hacer y lo que se hace y de ver los resultados. La verdad es que es una experiencia muy, muy enriquecedora. Desde luego, desde luego. Nos hablaba Ubaldo antes de su experiencia emocional respecto a su trabajo. Susana, bueno, ¿cómo es para ti tener entre tus manos historia pura del arte? Pues la verdad que es emocionante, que es una responsabilidad, pero que es un privilegio. Es desarrollar tu vocación, sea la que sea en la vida, es una suerte. Y si encima el granito de arena que aportas a la sociedad es algo constructivo, algo que pertenece a la cultura, algo de lo que aprendes de tus compañeros día a día, antes decías, qué suerte, ¿no? Que sea una profesión multidisciplinar, o sea, que tengamos un laboratorio químico del que aprendemos día a día de nuestro químico, de los historiadores, de la investigación que realizan, de toda la documentación del cuadro, desde el contrato del artista, pues yo que sé, del Greco, que le encargaron esto, que le hizo con estos materiales, que con esta cantidad de oro, con estos pigmentos especiales y comprobar si es verdad de la fotografía, por ejemplo, que es que hoy en día la imagen sacamos tantísima documentación, pues de una imagen ultravioleta, de una radiografía, de una imagen infrarroja, de ver cómo al final conocer también al artista. O sea, por supuesto lo que decía Ubaldo, de conocer los materiales que la componen para saber cómo cuidar, cómo reintegrar, cómo devolver esa luz, esa nitidez que tuvo el día que se creó, pero también nos ayuda a conocer el artista, ¿no? Su carácter, si era más impulsivo, si era muy minucioso, si le gustaba dibujar todo hasta el final y era
fiel a esa concepción que hizo al principio, o si de repente llegó alguien, o a lo mejor el que le encargó la obra, y le dijo, no, cambia tal, o añádeme a mi suegra que dio dinero. Pues ala, ahí está añadido encima, ¿no? Pues es una gozada. O sea, la parte de investigación, la verdad que para nosotros es fundamental, pero como te digo, la de conocer ese momento en lo pequeño que podemos ahí desgranar y contarle además al público, bueno, pues es una suerte y damos gracias todos los días por ello. Desde luego, me imagino que sí. Como veis, ese componente pasional que, bueno, poco a poco vamos descubriendo de todos los departamentos del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Uh-huh. Además, como bien dice Susana, la gente que puede visitar el museo pues tiene ocasión de descubrir un poco más allá de lo que hemos contado hoy. Hoy hemos puesto un poco en palabras el extraordinario trabajo que se lleva a cabo en el Departamento de Restauración y luego también le hemos dado imagen. Así que, oye, tú que nos estás escuchando, ¿te apetece volver a escuchar porque realmente no te pierdas ni un detalle? Pues visítanos en el canal de YouTube del Museo Thyssen y allí verás, pues ya de paso, esta magnífica charla que he tenido la suerte de poder conversar y luego un Mondrian ahí en directo. O sea, fantástico, ¿no? Bueno, directo entre comillas, ya me entendéis. Bueno, ha sido un auténtico privilegio que nos acompañéis hoy, os lo agradecemos muchísimo. Susana Pérez, responsable de restauración del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a todos. Y Ubaldo Sedano, jefe del área de restauración del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, también muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por hacer esta labor de difusión tan importante, en el fondo. Muchísimas gracias. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.